Él es nuestro libertador. Amén. Seguimos alabando al Señor en esta mañana. Sí. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Estamos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy en libertad y salvación, y amamos con tu amor lo que deseamos de revolución. El cielo se parte en dos, inundanos en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, prosperidad y redención. Buscamos lo que tú ves, los secretos de tu corazón, y un pueblo unido vive hoy en libertad y salvación, y amamos con tu amor lo que deseamos de revolución. El cielo se parte en dos, inundanos en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto una vez más estar delante de ustedes. Es una bendición poder hacerlo. Hoy día estamos celebrando el Día de los Padres y nosotros queremos felicitar a todos nuestros papás. No solamente los de la iglesia, ustedes lo conocen, pero también las personas que nos están viendo. Si usted es papá de familia, felicidades en este día. Quiero compartir con ustedes unos pensamientos en relación al libro de Job. No estoy tratando de hablar de todo el libro de Job, sino de los inicios, y que nosotros podamos aprender algo en la vida de este gran hombre. Como suelo decirles, espero que usted esté sentadito por ahí. No sé si está sentado, acostado, no sé dónde esté, pero siempre recuerde tener la Biblia, la palabra de Dios en su mano. Yo sé que no lo voy a esperar que usted busque el pasaje si solamente habla en el libro de Job. Voy a estar hablando en los capítulos 1 y 2, por ahí 3, y solamente leeré 2 versículos para que se consideren. Está en el capítulo 19, versículo 25, y en el capítulo 5, versículo 8, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Esta es la palabra de Dios para nosotros en este día. Hay una pregunta que se hace con mucha frecuencia, y es: ¿por qué permite Dios que sufran tanto los hombres, especialmente los buenos? Sabemos que frente a la filosofía de los amigos de Job, le dijeron a él que era el fruto de su pecado, por eso es que Job estaba sufriendo. Pero cuando leamos de Job, vamos a encontrar que Job nos enseña unas cosas muy diferentes de lo que sus amigos le están diciendo. Y nos enseña que la providencia de Dios es sumamente misteriosa, y que la sabiduría y el poder de Dios son perfecciones que
que trascienden la capacidad de toda inteligencia creada. ¿Qué es lo que nos dice acerca de Job? Al final de la historia, que son muchos capítulos, nosotros vamos a encontrar en síntesis que la prueba de su fe resulta en alabanza, honra y gloria de Dios. No mantengamos fuera este pensamiento cuando usted va leyendo, porque usted va a leer mucho sufrimiento y muchas situaciones, mucho diálogo, y se extiende, y hay cosas bonitas, hermosas que dice, pero al final su fe es probada, y hay alabanza, honra y gloria a Dios. Ahora, ¿qué se nos dice acerca de Job? Bueno, usted va a tener que leerlo, pero déjeme decírselo así a grandes rasgos, como se dice. Era un hombre de carne y hueso, como ustedes y nosotros, y también estaba sujeto a pasiones. Vivía en la tierra de Uz, en la parte oriental de Arabia, y esto es cerca del Éufrates. Habla de que era un hombre bueno, era cabal, es decir, era un hombre íntegro, recto, era un hombre de carácter, que era de una sola pieza, que no tenía dobleces en su corazón, y que la voluntad de Dios la voluntad de Job estaba pegada a la voluntad de Dios, le pertenecía. Y esto es algo que jamás él va a abandonar cuando usted lee el libro de Job. Nos habla también de que era temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. No es que careciese enteramente de pecado, pues él mismo dice en el capítulo 9, el versículo 20, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo. Era un hombre que respetaba los principios y mandamientos de la palabra de Dios. Y esto es lo que lo hacía a él ser íntegro. Caminaba delante de la presencia de Dios, manteniendo esa integridad al cumplir los mandamientos y preceptos del Señor. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que odiaba la idea misma de hacer el mal. Por eso no se juntaba con el mal. Proverbio nos habla de que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Además, cuando entramos en la vida personal de Job, era un hombre próspero y que Dios lo había bendecido. Tenía una familia numerosa. Habla que tenía varones e hijas, eran 4 varones y 3 hijas, y eso daba testimonio de una bendición. Además que eran una bendición a este hombre. Asumo yo que tenía muchos años de edad. Sus hijos estaban casados, vivían en sus propias casas, eran prósperos sus negocios, de buena salud, vivían en armonía, se visitaban unos con otros. Era una hermosa familia, qué bonito. Era una bendición. También notamos que Job tenía preocupación por sus hijos. Es obvio, la Biblia nos habla de que este hombre tenía celo de que sus hijos se conservaran puros, que se conservaran sin mancha en medio de todas las fiestas. Entonces él ejercía el rol de sacerdote, y tan pronto como pasaban los banquetes o las fiestas, pues los mandaba a llamar a su casa y hablaba uno por uno con ellos, se hacía examinar su conciencia, y si ellos merecían que se arrepintieran, pues se arrepentían, y luego los llevaba al altar y oraba con ellos, estaba con ellos. Algo que podemos decirnos a nosotros mismos en esta mañana en relación a esto es que es cierto que nosotros los padres no podemos forzar a nuestros hijos a la gracia y la salvación, pero sí debemos fomentar su salvación, su santificación con oportunos consejos, admoniciones, y también orar juntamente con ellos. Ofrecían sacrificios. Dice la Biblia que oraba por cada uno de ellos en particular. ¿Por qué? Porque, como suelo decir yo, las personas, ustedes lo saben, yo sé de qué patita cojea. Entonces, Job sabía, conocía personalmente a cada uno de sus hijos, sus caracteres, sus personalidades, sus rasgos físicos, y entonces oraba personalmente con cada uno de ellos. Y eso es hermoso. La Biblia ahora dice que se levantaba de mañana, en otras palabras, que era presto, ponía su corazón en la obra. A pesar de ser recto y piadoso y sabio, prudente, rico, grande en todos los aspectos, que nosotros podíamos imaginar, ¿verdad?, que nada podría pasarle a este hombre, nada, absolutamente nada. Lo que Job no sabe
es que se avecinan situaciones muy difíciles a su propia vida. Cuando leemos la Biblia encontramos que el diablo pidió y obtuvo permiso para atormentarle, así como usted lo escucha y lo va a leer en el libro de Job. Entre los hijos de Dios hallamos un adversario que significa Satanás, un enemigo de Dios, de los hombres y de todo lo bueno. Se mete sin reparo en la asamblea de los hijos de Dios con la intención de qué cosa, de acuerdo a Juan 8:44, para hacer daño. Él es mentiroso y él es homicida. Y viene Dios y le hace una pregunta a Satanás. Como nosotros decimos en un lenguaje coloquial, ven acá, amigo, ¿de dónde tú vienes? La verdad es que Dios sabía dónde venía. ¿Y qué objeto le traía ahí? Le pregunta para pedirle cuenta de sus actividades y mostrarle a Satanás de que él lo tiene bajo su vigilancia y bajo su control. ¿Cuán es importante todo eso, hermano? Dios sabe dónde estamos, qué es lo que hacemos, con quiénes estamos. Y aun cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, ya sea en lo secreto, en lo privado, en la congregación, familia, Dios sabe de dónde nosotros venimos. Eventualmente él declara, pues por ahí, paseando, sin decir la verdad de que siempre anda dando vueltas buscando a quien devorar, de acuerdo a 1 Pedro 5:8. El diablo y todos sus demonios frecuentan más las iglesias que las salas de fiestas, pues en estas no hace falta la presencia. Se bastan a sí mismos las personas mundanas, impías, pecadores, quienes hacen daño, se hacen daño moralmente, espiritualmente, como tanto en lo físico. Y luego Dios comienza a hacerle más preguntas a Satanás. Oye, ven acá, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cuán honorable habla Dios de Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Cómo es que no te has dado cuenta de la extraordinaria virtud de ese hombre? Es mi siervo, es cabal, es recto, es temeroso y apartado del mal. ¿Qué te parece? Nosotros podríamos decir, wow. Yo no sé si Satanás dijo, wow. Pues yo no sé qué puedo decir de él, ¿verdad? Pero también no podía negar que Job era un hombre cabal y recto. Pero da a entender que Job teme a Dios y le sirve a Dios por intereses mercenarios. El versículo 9 dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces Satanás pide a Dios que se ponga a prueba la sinceridad de la piedad de Job, despojándole de todo lo que posee. En otras palabras, Satanás le lanza un reto. Inteligente, listo, pero no es omnisciente. Su envidia y su rabia le oscurecen la ecuanimidad necesaria para estas cosas. Nosotros sabemos que Dios no va a abandonar a Job en manos de Satanás, sino que le da permiso para poner a prueba su voluntad de permanecerle fiel y seguir siendo devoto. Ahí va a estar este asunto. El permiso que otorgó Dios a Satanás para que pudiera a prueba la sinceridad de Job es realmente de asombro. Pero lo hace por su propia gloria, por el honor de Job, la demostración de su providencia y para animar y consolar a todos los creyentes que sufren y han sufrido a lo largo de los siglos. Satanás no esperó tiempo. Inmediatamente se dio cuenta cuál era su objetivo. Iba a ser concreto y directo. Y iba a caerle encima al pobre Job sin saber lo que él esperaba. Entonces Satanás, de acuerdo al versículo 13 y 19, comenzó a atormentarlo el mismo día en que sus hijos comenzaron un nuevo turno en casa del hermano del primogénito. Job no sabía eventualmente la conversación entre Dios y Satanás. Lo único que supo fue las malas noticias que llegaron de sus sirvientes a él. Todas las aflicciones llegaron de un solo golpe. Mientras un emisario le daba la mala noticia, venía otro y sin dejarle terminar venía el otro y uno tras otro, así sucesivamente hasta un cuarto. Le fue arrebatado en un solo día, al mismo tiempo, todo lo que poseía. Bueno, ¿y qué es lo que poseía Job? Bueno, la Biblia habla que tenía 500 yutas de bueyes, 500 asnas,
tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y sus vecinos, los sabeos, se lo llevaron y mataron a los criados, quienes prestaron bravamente defensa, pero no pudieron. Sus posesiones más preciosas, sus hijos, los 10 habían quedado muertos y enterrados bajo las ruinas de su propia casa. Y esta fue la mayor pérdida para Job. No tanto las cosas materiales, pero sus hijos. Nuestros hijos son como parte de nosotros mismos. Resulta muy duro desprendernos de ellos. Y su pérdida le llega a un padre a lo más hondo. Aquel hombre que hablaba del sol naciente y que era el más rico de los orientales, al ocaso del día, no tenía absolutamente nada. Nada. Vamos a ver qué es la actitud de Job al pasar esto. Bueno, reconoció la mano de Dios. Y él dice, Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. ¿No puede hacer lo que quisiera con lo que es suyo? Adoró a Dios en ambos casos. Cuando todo le había sido quitado, dice el versículo 20, se postró en tierra en humilde adoración. Las aflicciones no deben apartarnos, hermanos, de los ejercicios de piedad, sino estimularnos a ellos. El llanto no ha de impedir la siembra ni la adoración. Dice el versículo 21, sea bendita el nombre del Señor. Que Él sea bendito. Amén. Y finalmente tenemos el testimonio honroso de que el Espíritu Santo da que habla de la constancia de Job y su buena conducta bajo su influencia. Pero vamos tratando de acortar un poco la historia y comenzar a sintetizar un poco lo que ha ocurrido aquí. Vamos a manejarlo de alguna forma. La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no estamos conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de los creyentes. Nosotros no tenemos la menor idea. No. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta que hicimos al comienzo, y usted lo ha leído en otros libros también, ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? Es la pregunta tradicional que se hace, ¿pero por qué? Pero también es difícil de responder. Pero el creyente sabe que Dios siempre está en control y no importa lo que pase, no hay casualidades, nada sucede al azar porque Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas. Job sabía que Dios estaba en el trono y en total control, aunque él no tenía una forma de saber por qué tantas tragedias terribles ocurrieron en su vida. Él no tenía la menor idea. Acuérdense que Dios no le dijo a Job, ¿sabes qué? Yo le di permiso a Satanás para que haga esto y esto. Él no tiene la menor idea. Entonces él hace esa pregunta, ¿pero por qué me ocurren estas desgracias? ¿Por qué? Una cosa que Job nunca perdió fue su fe en Dios. Incluso bajo las circunstancias más desesperantes de lo que probaron hasta lo más profundo. Yo creo que la mayoría de los hombres hoy en día caerían en depresión y quizás incluso cometerían suicidio después de semejantes pérdidas tan grandes. Eso lo vemos en la actualidad cuando comenzó la pandemia hace, ¿qué? 3, 4 meses, ¿se acuerdan? Pérdida de empleo y la gente se preocupó, muchos no sabían qué hacer, eventualmente que no hubieron otro tipo de pérdidas, pero las cosas van así, que la gente se preocupó. Aunque oprimido lo suficientemente como para maldecir el día de su nacimiento, Job nunca maldijo a Job, ni tampoco flaqueó en su entendimiento de que Dios estaba en control de todas las cosas. Por otra parte, sus amigos que llegaron, en lugar de consolarlo, le dieron malos consejos e incluso le acusaron de cometer pecados tan graves que daba razón por qué Dios lo estaba castigando con la miseria. Job conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que Él no obraba de esa manera. ¿Por qué? Porque Él tenía una íntima relación personal con Él, que fue capaz de decir, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, dice Job, es el capítulo 13, versículo 15. Cuando la esposa de Job le sugiere que maldiga a Dios y se muera, ¿cómo le respondió Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Job a 2:10. Él sabía que era su redentor. Sabía que Él era un Salvador vivo y sabía que algún día Él estaría físicamente sobre la tierra. Lo dice Job, el capítulo 19, versículo 25. Entendía que los días de los hombres son ordenados, en otras palabras, enumerados. Tantos son los días y que no se pueden cambiar, de acuerdo a Job capítulo 14, 5. ¿Qué lecciones aprendemos de la vida de Job? Que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o deja de hacer. No. Segundo, la experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro soberano, quien es santo y es justo. También porque sus caminos son perfectos. Ya que los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en lo que Él hace, y lo que permite también es perfecto. ¿Quién podrá entender esas cosas? Yo no. No podemos esperar a comprender perfectamente la mente de Dios así como Él nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice la palabra del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Hablemos de nuestra responsabilidad para con Dios. Es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea lo que entendamos o no. Segundo, cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Él va a estar con nosotros ahí también. La palabra dice que Él promete no abandonarnos, no dejarnos. Él promete estar con nosotros, caminar con nosotros. Tercero, vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a decir con Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. 4. El santo Job fue un hombre justo e intachable, que es sometido a duras pruebas por Satanás, con la autorización de Dios, para demostrar la fidelidad y la autenticidad de su amor por Dios. Vamos a ver en nuestro contexto ahora. Es la incertidumbre que se vive muchas veces cuando el cristiano honesto, de no saber si lo que está haciendo o decidiendo es correcto, de sentirse desbordado y superado por las situaciones, que no alcanza a encontrar una solución y a veces ni siquiera comprenderlas. Hoy en día nos embarga el sentimiento de que nos genera la situación provocada por la pandemia COVID-19, donde usted sabe, miles de personas están muriendo, millones se encuentran aislados, y el futuro que se nos presenta es oscuro e incierto. Puede ser duro, sí, porque los hombres se sienten orgullosos justamente de sus progresos. Sin embargo, el hombre debe reconocer que no sabe ni podemos saberlo todo, que toda ciencia es parcial y conoce un solo aspecto de la realidad. Tercero, esta limitación nuestra nos humilla, ya que estamos continuamente tentados a poseer el conjunto de la realidad para prever el futuro. Quiero tener la clave de la totalidad del ser, la totalidad del plan misterioso de Dios, del misterio de la iglesia, el futuro de nuestra sociedad. Queremos saberlo todo. Tenemos que confiar en Dios. Si yo reconozco que soy incapaz hasta de conocerme real y completamente a mí mismo, cuando en ocasiones yo mismo me comprendo, cuando estoy lleno de dudas que me carcomen, cuando siento tristeza y adolorido, tendré que reconocer quien me justifica es el Señor. Pues Dios es el único que conoce por completo mi propia vida. Una segunda cosa en esto es, entonces tengo que confiar en Dios y por tanto el futuro está en las manos de Dios. Del mismo modo que los planes
dependen en sus resultados de miles improvistos que se nos escapan y de cuya totalidad solo conoce el Señor. A nosotros se nos pide aplicarnos con humildad a estos fragmentos de conocimiento que no son posibles, aceptando que los acontecimientos nos superan, nos desmienten y nos obligan a revisarlo todo. Muchas veces pretendemos programar y controlar la totalidad de la realidad, como si el futuro lo pudiéramos controlar y meter con su infinidad en las posibilidades, en planes estratégicos. Lo importante, hermanos, es confiar en Dios con una actitud bíblica fundamental por la que uno se fía. Has puesto tu mano en mi hombro, y aunque camine por un valle oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si vamos concluyendo en la meditación de esta mañana, hoy nos encontramos en un mundo cuyos problemas, hermanos, nos recuerdan nuestra pequeñez y nuestra impotencia. Estamos llenos de dudas. El horizonte que se nos presenta es inquietante e incierto, y esto eventualmente es motivo de ansiedad. Recordemos que Dios entra en nuestras pruebas, las sufre con nosotras y por nosotros hasta la muerte en la cruz. Nos revela de esta manera que nuestra vida, tanto en la prueba como en el consuelo, tiene un significado infinitamente mayor que la resolución del peligro presente. No se trata de que queremos huir de nuestra realidad. La entrega a Dios es la que nos hace comprometernos aquí y por ahora por amor a la gente. A pesar de la única solución razonable para quienes viven en nuestro tiempo, se trata de adentrarnos en la realidad con una moralidad más seria, con la capacidad de expresar nuestras energías, hermanos, valientemente y sin lamentarnos. La fe juega un papel muy importante, porque muchas veces estas situaciones pueden producir crisis en nuestra fe y nos hace sentir totalmente solos, sin fuerzas para seguir adelante. No hay motivación, no hay respuesta a nuestras dudas, nuestros cuestionamientos que hacemos, y de pronto no sabemos qué hacer. Aunque sabemos que la fe mueve montañas, en los momentos de crisis tambaleamos, hermanos. Así que la fe no nos exonera del sufrimiento, ya sea físico, espiritual, no funciona como un analgésico. Escuchemos una vez más la palabra de Job, cuando él dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. La filosofía no nos provee de una explicación aceptable a los problemas de sufrimiento. No, la filosofía no nos consuela. No es el propósito del hombre consolar, no es de la filosofía consolar al hombre, no. En todo caso, el consuelo viene de nuestra fe, viene de nuestra experiencia personal con el Señor, porque desde la fe podemos buscar una respuesta y un aliento para seguir adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual es Cristo Jesús. Es desde ese punto en donde nuestra fe crece, encontramos las respuestas, nos levantamos, nos ponemos en pie, levantamos nuestras manos, nos erguimos y sabemos que Él está con nosotros, Él está en nosotros, dice Juan, ¿verdad? En su palabra, y Él va a ayudarnos a través de ello, y Él nos va a sostener. Por eso Job estaba diciendo: yo ciertamente buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Cuál es la causa que usted encomendaría a Dios en esta mañana? Job lo dijo. Acuérdense la historia de Job, un hombre recto, justo, cabal en su carácter,
pidió permiso a Dios para arruinar su vida, lo perdió todo, sus hijos, se mantuvo fiel. El hombre le adoró, se postró, rasgó sus vestidos, todas las cuestiones de cultura, y se mantuvo fiel. Y aprendemos de él aprendemos grandes lecciones en esta mañana. De que a pesar de las circunstancias en que nosotros vivimos, Dios es fiel. Si lo fue con él, lo es con nosotros. Pero algo básico e importante es que Job tenía una relación personal con él. Job conocía a Dios. No tanto como Dios conocía a Job, pero en ese diario caminar, en ese diario vivir, llegó a caminar delante de Dios. Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre recto delante del Señor. Que a pesar de las pruebas, él encomendó a él su causa, el cual hace grandes cosas e inescrutables y maravillas sin número, dice la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana y vamos a ponerle a usted en oración. Yo no sé la situación suya como esté ahora mismo, no sé. Puedo saber algo de todos ustedes, pero de los demás quienes nos están observando o viendo, no lo sé. Pero ojalá que la vida de Job nos ayude a entender, ¿verdad?, que nuestro Redentor vive, que Él está en control y que Él está con nosotros. Y nuestra fe ha de crecer con Él. Vamos a orar. Señor, qué bueno que podemos presentar y encomendar nuestra causa a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes en medio de las adversidades, que éstas no nos desalienten en nuestro corazón. Al contrario, que tú nos fortalezcas con tu presencia. Extiende tus manos de misericordia a los cuerpos enfermos que están experimentando la sanidad divina ahora mismo. Que aumenta, Señor, nuestra fe a confiar en ti. Bendice tu pueblo, mi Dios, en este día. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios está aquí, siente como el aire que te respiro, siente como la mañana se levanta el sol, y siento que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, siento como el aire que respiro, siento como en la mañana se levanta el sol, siento que cuando le hable me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Dile. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Dile solamente. Santo eres tú, no daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más. Solo tú
a nadie más que a Él. Aleluya. No daré mi tiempo a nadie más que a Él. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Y no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Y no daré la gloria a nadie más que a Él. Solo a Él, mi hermano. No daré la gloria a nadie más que a Él. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Dígale. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Y no daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener.